Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. En todo caso, muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta presentación introductoria, esta presentación virtual. Esta presentación introductoria forma parte de un curso virtual organizado por la Universidad del Cauca y el Instituto Colombo Alemán para la Paz, el Instituto CAPAZ, y el curso virtual trata el tema claves para la comprensión del conflicto armado en Colombia. Y esta presentación introductoria, más específicamente, es parte de un componente de este curso que se llama Dinámicas Territoriales de la Violencia en el Posacuerdo. Y hoy les voy a hablar un rato sobre transformaciones y continuidades de la violencia en contextos post-conflicto. Desde mi escritorio aquí en Frankfurt, en Alemania, no les voy a hablar mucho de Colombia, solo un poco. Obviamente el curso en general y también este componente tiene que ver con el caso colombiano y vamos a profundizar las dinámicas en Colombia en el encuentro sincrónico. Pero la idea de esta presentación introductoria es más bien resumir en rasgos generales lo que nos dice la investigación académica sobre dinámicas, transformaciones y continuidades de la violencia en contextos o en sociedades post-conflicto, en términos generales. Esta literatura académica tiene como punto de partida una observación inicial que el fin oficial de un conflicto armado sea a través de un acuerdo de paz o incluso la victoria de una parte del conflicto. Este fin oficial no significa, lamentablemente, pero no significa automáticamente el fin de la violencia. Al contrario, en muchas sociedades post-conflictos observamos bastantes altos niveles de violencia y la literatura académica trata de entender, de analizar empíricamente y explicar lo que está pasando. En esta transición de un conflicto armado hacia una situación post-conflicto y finalmente una situación de paz. Y lo que quiero hacer en esta presentación es tratar de presentar, digamos, los rasgos generales de esta literatura, sistematizándola en 5 hipótesis, ¿no? O 5 observaciones, argumentos que tratan de explicar y entender esas dinámicas de violencia. Y tienen ideas bastante diferentes a veces, ¿no? De qué se trata esta violencia, ¿no? Si hablamos de una transformación de la violencia, de conflicto armado, a otro tipo de violencia en el postconflicto, o si, la segunda hipótesis, más bien observamos una continuidad, al menos parcial, de este mismo conflicto armado. Una tercera hipótesis más bien destaca que lo que observamos en términos de violencia en postconflictos refleja las consecuencias del mismo conflicto armado y incluso si termina el conflicto armado, esas consecuencias pueden ser duraderas. Bueno, tienen efectos duraderos, ¿no? En sociedades. La cuarta hipótesis y la quinta también ahora más bien ponen énfasis en la misma transición a la paz, en los mismos procesos de paz. Y nos hablan de las consecuencias que estos mismos procesos de paz pueden tener para la violencia. Bueno, esas son las 5 hipótesis y voy a, obviamente, profundizar cada una en lo que sigue, pero una cosa para anunciarlo, obviamente el componente inicial se llamaba violencias dinámicas territoriales de la violencia. Entonces, para un poco también introducir esta parte del tema, para cada hipótesis voy a hablar un poco al menos sobre lo que significa la idea detrás de esta hipótesis para la dimensión territorial o sociogeográfica de los fenómenos correspondientes.
Bueno, antes de empezar con las hipótesis, esas son algunas referencias claves que pueden servir como también material introductorio a ese tema, ¿no? Algunas de las referencias que he utilizado también yo para preparar esta charla, ¿no? Y algunas de esas que también son parte de las lecturas de sugerencia del curso, también son de libre acceso, ¿no? Otras no, lamentablemente. Ahora, empezamos con la primera hipótesis que destaca la transformación de la violencia, es decir, algo está cambiando y este cambio es importante, pero este cambio no significa paz solo, sino también violencia. Y eso es tal vez una de las hipótesis más importantes en esta literatura, ¿no? Que básicamente dice que la transición del conflicto armado a una situación de postconflicto da lugar a una transformación de la violencia, ¿no? Es decir, sí, si termina el conflicto armado, pero no se termina la violencia, pero la violencia tiene otras características, ¿no? Básicamente la idea es de una transición de lo que es una violencia más de tipo organizada, de tipo organizado y político, hacia una violencia más bien de tipo criminal e interpersonal, ¿no? Y eso básicamente tiene que ver con dos dimensiones de transformación, ¿no? Uno, la idea es que observamos una transformación de los propios autores de la violencia, ¿no? La desmovilización de grupos armados significa que termina este tipo de violencia político organizado, ¿no? Ejercido por esos grupos, pero produce un vacío de poder y este vacío de poder puede atraer a nuevos actores criminales o incluso a actores criminales ya existentes, ¿no? Pero que pueden crecer ahora en estos vacíos de poder, ¿no? La idea es que grupos armados en contextos de conflicto armado logran controlar ciertos espacios y si se da un proceso de desmovilización y el Estado no entra directamente en estos vacíos de poder, eso puede dar lugar a este tipo de dinámicas. Porque al mismo tiempo, la desmovilización de grupos armados también produce excombatientes, ¿no? Individuos que si no haya procesos de reintegración integral, social, económico, político, esos excombatientes también pueden ser atraídos por estas oportunidades en estos vacíos de poder y con estas estructuras dinámicas criminales, ¿no? Que se dan en estos contextos. Bueno, eso es la idea. La segunda parte o dimensión obviamente tiene mucho que ver con eso. Y apunta a la transformación de las formas de violencia. Es decir, no solo observamos diferentes autores ahora, ¿no? En el postconflicto, sino también observamos nuevas formas de violencia. Y eso es una cita de Sabine Kortenbach y Angelica Redbeck que resume muy bien esta idea, ¿no? De que cuando el conflicto armado termina, prácticas muy relacionadas con la guerra, ¿no? Como los desplazamientos forzados, como las masacres, como los secuestros, sí tienden a desaparecer o al menos se reducen dramáticamente y en lugar de esas prácticas observamos otros tipos de violencia que son más bien tienen que ver con el crimen, digamos, normal, pequeño si se quiere, con la violencia doméstica también, con violencia ejercida por pandillas y ese tipo de cosas, ¿no? Algo, por ejemplo, un argumento muy fuerte con respecto a América Central y los procesos de paz en esta región en los años 90, ¿no? Donde sí observamos un fin de los conflictos armados en la región, en los países en general, y al mismo tiempo observamos un incremento en las tasas de homicidios y otros indicadores, digamos, de violencia, ¿no? Bueno, la dimensión territorial aquí
es que básicamente, ¿no?, tiene que ver mucho con las propias características del conflicto armado y las características del proceso de desmovilización, ¿no? Porque en general esta transformación puede significar más bien unas continuidades en la afectación territorial, ¿no? Esos vacíos de poder obviamente aparecen precisamente en los espacios donde antes había control por parte de actores armados, es decir, una continuidad en la afectación sociogeográfica, pero también puede haber cambios, ¿no? Por ejemplo, si procesos de desmovilización tienen como resultados que combatientes, ahora excombatientes, se trasladan de áreas rurales hacia los espacios urbanos. También puede haber un proceso de urbanización de la violencia, ¿no? Ahora, la segunda hipótesis tiene un enfoque muy diferente, ¿no? La primera hipótesis dice que sí termina un conflicto armado, pero ahora observamos otras formas, otros autores de la violencia. La segunda hipótesis más bien pone énfasis en la continuidad del mismo conflicto armado, ¿no? La idea aquí es que la terminación oficial de un conflicto armado, un acuerdo de paz, la victoria de una parte, no se termina oficialmente un conflicto armado, pero eso no significa que desaparezca automáticamente y completamente este conflicto armado, ¿no? Y eso tiene que ver con una serie de cosas que obviamente conocemos también muy bien del caso colombiano actual y también de casos colombianos más históricos, ¿no? Pero también de otros países. Uno tiene que ver con el fenómeno de las disidencias, ¿no? Incluso si haya un proceso de desmovilización en general exitoso, siempre, ¿no?, o casi siempre hay grupos armados no estatales que se niegan o evaden la desmovilización, ¿no? Segmentos, partes de lo que hayan sido los grupos armados no estatales antes, ¿no? También puede haber el fenómeno de la vuelta a las armas, ¿no? Que grupos que sí se desmovilizaron o individuos que sí se desmovilizaron vuelvan a la lucha armada, bueno, por las causas que puede tener, ¿no? Por problemas del proceso de paz o por otras dinámicas que vamos a discutir. El tercer punto aquí es importante para el caso colombiano, no tanto para todos los otros casos de postconflictos, pero sí en contextos donde hay más que un conflicto armado, es decir, que hay más diferentes grupos armados. Un acuerdo de paz con un grupo obviamente no significa que también haya un fin de conflicto armado con todos los grupos, ¿no? Y en el caso colombiano eso es obvio, ¿no? Y eso significa también que observamos una continuidad de otros conflictos armados, incluso si haya una terminación exitosa de un conflicto armado, con las FARC-EP en este caso. Bueno. Y el último punto sí me parece muy importante, ¿no? Porque la idea de continuidad del conflicto armado no solo tiene que ver con los grupos no estatales armados, sino también el propio Estado, obviamente parte del conflicto armado, y también puede contribuir a lo que es una continuidad al menos parcial de su conflicto armado, ¿no? El comportamiento bélico del Estado puede reproducirse, ¿no? Seguir, y esto también puede dar lugar a estas dinámicas más continuas de la violencia, ¿no? El Estado, obviamente, en una situación de guerra civil, de conflicto armado, sigue una cierta lógica, ¿no?, de segurización, de uso de los militares en lo que es la situación, la seguridad interior, sigue en una lógica de guerra, ¿no? Y tampoco el Estado automáticamente termina actuando así solo porque haya un acuerdo de paz, por ejemplo, ¿no? Y las propias instituciones del Estado, cómo funcionan, sus lógicas, su pensamiento, etcétera, también tienden a seguir, ¿no? Si no haya una reforma muy profunda de reforma del sector de seguridad. Bueno, aquí la dimensión territorial, la lógica general de esta hipótesis
apunta hacia una continuidad en la afectación territorial, ¿no? En general, ¿no? Esas dinámicas se dan básicamente en los territorios, en los espacios sociogeográficos donde había antes, digamos, ya un conflicto armado, pero sí podemos observar procesos de desplazamiento del conflicto hacia regiones aún más marginadas, por ejemplo, ¿no? Si se da como un proceso de pacificación, de algunas partes puede haber estos procesos de desplazamiento, ¿no? Bueno, como resultado general de esta hipótesis, hay que reconocer que muchas veces puede ser un poco engañoso utilizar el término post-conflicto para las sociedades, los conflictos que discutimos, ¿no? Porque no realmente han pasado a una situación después del conflicto armado, ¿no? Y en el caso colombiano, por eso habla de un contexto post-acuerdo, puede ser empíricamente más correcto. Bueno, la tercera hipótesis otra vez destaca la lógica del conflicto armado, pero tiene otro énfasis, ¿no? Aquí el argumento es que los conflictos armados tienen efectos duraderos en las sociedades, en las economías, en los sistemas políticos que persisten en el postconflicto y contribuyen a que haya violencia. Es decir, incluso si hay un término total de conflicto armado, esos efectos duraderos en las sociedades persisten y tienen efectos en dinámicas de violencia, ¿no? Y aquí hay sobre todo dos lógicas importantes, o dos consecuencias o efectos duraderos, ¿no? El primer punto aquí es que conflictos armados debilitan a las instituciones estatales, ¿no? Incluso si observamos un incremento en la capacidad coercitiva, es decir, militar de un Estado, desde una perspectiva más general a las instituciones estatales, estos conflictos armados debilitan generalmente a las instituciones estatales y eso sobre todo en las regiones en las cuales se da el conflicto armado principalmente, ¿no? Y esta persistente debilidad estatal, ¿no? Que no desaparece solo porque hay un acuerdo de paz, esta persistente debilidad ofrece oportunidades para actores armados y grupos criminales, ¿no? Es decir, el debilitamiento de las instituciones estatales nos ayuda a entender algo que dijo la primera hipótesis, ¿no? El vacío de poder, ¿no?, que mencioné no es solo el resultado de esta transformación de la violencia, no solo el resultado de la desmovilización de actores armados no estatales, sino también refleja la debilidad del Estado, de las instituciones estatales, de llenar estos vacíos de poder, ¿no? De entrar a estos espacios y entrar no solo con capacidad militar, con fuerzas armadas o algo así, sino entrar como Estado de derecho social, con instituciones públicas, infraestructura pública, etc., ¿no? Y muy frecuentemente estados que salen de un conflicto armado no tienen esa capacidad, sobre todo no en esas regiones donde, bueno, había este conflicto armado. Bueno, la segunda consecuencia tiene que ver con lo que se llama economías de guerra, ¿no? La idea es que durante conflictos armados prosperan mercados ilícitos. Mercados ilícitos en el sentido de que negocios que involucran recursos ilícitos pueden prosperar, pero también negocios ilícitos que involucran a recursos legales, ¿no? Como en el caso de la minería, que en general no es ilegal, pero obviamente hay minería ilegal que puede entrar aquí en la economía de guerra. Y también negocios en teoría perfectamente legales, con recursos perfectamente legales, pueden también entrar a esta lógica de economía de guerra en el sentido de que haya actores armados que se benefician
de esos negocios, ¿no? Bueno, eso es algo que obviamente es muy bien conocido en el caso colombiano, pero también en muchos otros casos. Y el problema aquí específico es que tales estructuras criminales, esos mercados ilícitos, esas economías de guerra, son muy difíciles de desmantelar y ofrecen recursos e incentivos para tanto viejos como nuevos actores armados o criminales, ¿no? Un acuerdo de paz para desmantelar esas economías de guerra tiene que hacer mucho más que desmovilizar a algunos actores y grupos armados, ¿no? Se trata de estructuras económicas que sí, al menos requieren de mucho tiempo para desmantelar. Y eso otra vez, ¿no? Nos dice algo sobre la primera hipótesis, ¿no? Y nos dice que lo que nos dice la primera hipótesis es de esta transformación desde un conflicto político, de violencia política organizada, hacia una situación en el postconflicto de tipo criminal. No es solo una cosa de antes y después, sino que incluso durante conflictos armados observamos ya estas lógicas más bien criminales de cuestiones de economías de guerras, y precisamente porque ya podemos observar estas dinámicas de economías de guerras durante el conflicto armado, eso tiende a florecer, si se puede decirlo así, en contextos post-conflictos, ¿no? Porque ya hay esta estructura, ¿no? En cuanto a lo que sea, ¿no? Cultivos de coca, infraestructura de narcotráfico, minerías ilegales, etcétera, etcétera. La dimensión territorial aquí, todo apunta de que la violencia que observamos, según esta lógica, se va a concentrar aún más en espacios y corredores de valor estratégico en cuanto a las economías ilícitas. Pasamos a la cuarta hipótesis, y como ya dije, en la hipótesis 4 y 5 ahora tienen un énfasis un poco diferente. Ahora la idea es de que la violencia no solo refleja los problemas, las dinámicas del conflicto armado y de los grupos armados, etcétera, sino también la misma transición a la paz, los mismos procesos de paz pueden contribuir a lo que observamos en cuanto a violencia en contextos post-conflicto. Es decir, la idea aquí de la hipótesis 4 es que la implementación de un acuerdo de paz o la construcción de paz en general misma pueden causar violencia, ¿no? Lo que Althusser llama peace-induced violence, ¿no? La paz misma causa violencia, ¿no? Al menos yo diría, ¿no? Los intentos de construir paz, ¿no? Causa violencia. La paz misma no. Pero bueno. Y aquí hay otra vez dos lógicas principales. Y la primera lógica tiene que ver con el hecho de que conflicto armado, guerra civil, no solo significa conflicto, rivalidad, violencia, caos, anarquía, no. Sabemos de que en contextos de conflicto armado, de guerra civil, surgen patrones de cooperación, de coexistencia, de colusión, incluso de gobernanza, lo que se llama rebel governance, ¿no? Gobernanza ejercida por actores armados no estatales que logran controlar ciertos espacios, logran ejercer hegemonía política en esos espacios, ¿no? Y eso nos dice que lo que hace un proceso de paz es romper con esos patrones. Obviamente, eso es toda la idea de un proceso de paz, ¿no? Pero esta ruptura de patrones de cooperación, de coexistencia, de gobernanza, establecidos durante el conflicto, puede traer violencia, ¿no? La desmovilización, ahora de manera específica, la desmovilización de grupos armados disuelve estas estructuras
por ejemplo, de rebel governance, ¿no? De gobernanza en ciertos espacios, de hegemonía en ciertos espacios, y también disuelve relaciones de cooperación establecidos. Y eso puede crear dilemas de seguridad, vacíos de poder, nuevas dinámicas de rivalidad, de lucha entre diferentes actores. O eso, bueno, vacío de poder, ¿no? Esa idea de como anarquías, situaciones de anarquía local, espacial. Y eso tiene diferentes dimensiones, ¿no? Cooperación que puede haber en contextos de conflicto armado puede tener que ver con cooperación entre grupos armados y el Estado, al menos situaciones de coexistencia, ¿no? Que pueden crear cierta estabilidad, patrones de cooperación entre grupos armados y la población local, ¿no? Gobernanza rebelde, hegemonía, pactos de convivencia, de coexistencia que puede haber, y también obviamente esquemas de cooperación entre diferentes grupos armados. Y un proceso de paz rompe con todas esas patrones, y así puede contribuir a nuevas dinámicas de violencia. Pero bueno, hay otra lógica aquí también que es muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de democratización. Muchas veces, o incluso en la mayoría de los casos, al menos a partir del año 90, en transiciones a la paz, acuerdos de paz que tratan de poner fin a guerras civiles, lo que observamos es que complementando la idea de una transición a la paz, hay también el objetivo de una democratización, ¿no? En muchos casos tratamos de países durante guerras civiles gobernados por dictaduras militares, regímenes autoritarios. La idea es para facilitar la construcción de una paz duradera y estable, también hay que democratizar el régimen político. Y eso obviamente tiene mucho sentido porque toda la idea de un sistema democrático es que facilita la solución y el procesamiento de conflicto de una manera pacífica, ¿no? Bueno, el problema es que la democratización es también un proceso conflictivo y eso es algo que también sabemos, ¿no? Y eso básicamente tiene que ver con el hecho de que democratización significa redistribución de poder político, ¿no? Se trata de quitar poder a poderes fácticos, a élites no elegidos, no legitimados, etc. A élites también tal vez económicas, sociales, de hecho que existen, y democratización presenta una amenaza a los intereses vitales de estos grupos, ¿no? Bueno, y obviamente con democratización también surgen otro tipo de preguntas, ¿no? Entre diferentes grupos, que pueden ser grupos étnicos o grupos políticos, ideológicos, religiosos o lo que sea, ¿no? Todas esas preguntas surgen en procesos de democratización y pueden crear dinámicas también de conflictividad y también violencia. La primera dinámica de esta hipótesis nos dice que podemos esperar, digamos, que la violencia post-conflicto se da principalmente a nivel local, ¿no? En las regiones marginadas, precisamente en las regiones donde antes había esos patrones de cooperación y gobernanza rebelde, etc., ¿no? En general, la segunda dimensión, el tema de democratización, principalmente se da a nivel nacional, ¿no? Como ya dije, en muchos otros casos hablamos sobre regímenes militares, autoritarios, y ahora se da un proceso de democratización, sobre todo a nivel nacional, y eso crea dinámicas de conflicto también a ese nivel, ¿no? En el caso colombiano, en el acuerdo de paz hay algo sobre eso, ¿no? Sí, también hay una idea de profundizar la democracia colombiana a nivel nacional también, pero yo diría que sobre todo podemos observar este objetivo de hecho muy importante y muy profundo de democratizar a las regiones rurales históricamente marginadas
históricamente afectadas por el conflicto, ¿no? Toda la idea de la paz territorial, de los procesos de planificación participativa de los PDETs, de la reforma rural integral, etcétera, etcétera, ¿no? En un sentido amplio, podríamos decir que el objetivo general es democratizar de manera profunda a esas regiones, ¿no? Y por eso, esta hipótesis nos diría que podríamos esperar, bueno, habría que temer, si se quiere, también la conflictividad de estos procesos de democratización precisamente en esos espacios donde puede haber órdenes locales, sociales, políticos, autoritarios, de hecho, ¿no? Y va a haber resistencia a esa idea de democratizar esos espacios. Ya tenemos la última, la quinta hipótesis. Y esa hipótesis otra vez ve a la violencia como consecuencia de la misma transición a la paz, pero la idea es muy diferente, ¿no? En la cuarta hipótesis, digamos, de alguna manera no se puede, es un tipo de consecuencias que hay que tomar en cuenta y tratar de mitigar de alguna manera, ¿no? Porque es como una consecuencia necesaria, si se quiere, ¿no? Hay que romper con ciertas estructuras lógicas, ciertos tipos de órdenes sociales, de cooperación, de gobernanza, que emergieron durante el conflicto armado y hay que romper con eso para construir paz, ¿no? La quinta hipótesis más bien nos dice que la violencia es no tanto el resultado necesario del proceso de paz, de un proceso de paz, sino el resultado más coyuntural, ¿no? De limitaciones de los propios procesos de paz. ¿No? No es el proceso de paz como tal, sino las limitaciones de estos procesos de paz que nos pueden explicar la violencia, ¿no? Y eso puede tener que ver con procesos de implementación insuficientes de un acuerdo de paz, o pueden también reflejar limitaciones del propio acuerdo. En cuanto a dar respuestas a las causas subyacentes de la violencia, ¿no? Los llamados root causes, ¿no? Y si no se soluciona esos root causes, las causas subyacentes del conflicto, de la violencia, y solo haya como un acuerdo de paz o una implementación de un acuerdo de paz más superficial, eso va a producir violencia en el postconflicto. Y aquí otra vez dos lógicas, ¿no? Uno tiene que ver más con las oportunidades, los recursos, los incentivos para actores armados que pueden persistir, ¿no? Si, por ejemplo, la explotación de recursos naturales en áreas sin control estatal efectivo haya sido, digamos, una causa importante de un conflicto armado, y si en el postconflicto persisten, digamos, estos recursos naturales con acceso potencial para actores armados no estatales, obviamente podemos observar, al menos es posible, bien posible que observamos, digamos, una cierta continuidad en ese sentido, ¿no? Es decir, eso tiene que ver también con la segunda hipótesis sobre la continuidad del conflicto armado, pero puede ser que son nuevos actores, ¿no? Pero digamos, la causa principal, las oportunidades, las estructuras de oportunidad, ¿no? Como se dice, y también las estructuras de incentivos y el acceso a recursos para movilizarse como actores armados siguen, y por eso van a seguir algunos actores, ¿no? Nuevos o viejos, lo que sean, que se aprovechan de eso. Bueno, la segunda lógica más bien tiene que ver con lo que se llaman en esta literatura los grievances, ¿no? Los problemas y las reivindicaciones sociales, socioeconómicas, que dan motivo y justificación a la rebelión armada, ¿no? Las desigualdades
muchos ámbitos, muchas áreas, la falta de acceso a tierra, la pobreza, desigualdad de ingresos, falta de acceso a servicios básicos, lo que sea, ¿no? Grievances son importantes, ese tipo de problemas y reivindicaciones sociales son importantes, obviamente, para, como causas de un conflicto armado, ¿no? Como en el caso colombiano, obviamente todo el tema del acceso a la tierra, la distribución de la tierra, históricamente ha sido una causa muy importante de todo lo que podemos observar en las décadas de conflicto armado. Y si no se soluciona estas causas, digamos, estructurales de conflicto, la idea aquí sería que vamos a observar actores, nuevos, viejos, da igual en ese sentido, ¿no? Porque siguen las causas, ¿no? Sigue la motivación y sigue la posibilidad también de justificar la rebelión armada en ese tipo de contextos. En general, ahora, otra vez, la dimensión territorial, esta lógica apunta otra vez a una continuidad de la afectación sociogeográfica por la violencia, ¿no? Pero dependiendo de los acuerdos de paz y de los procesos de implementación, también puede ser particularmente afectados ciertas áreas y ciertos grupos, ¿no? Que puedan ser desatendidos por un acuerdo de paz específico o durante un proceso de implementación, ¿no? Puede ser que sí se da respuestas a ciertas estructuras de oportunidades y a ciertos grievances o a ciertas estructuras, oportunidades y grievances en ciertas regiones, pero no en otros, ¿no? Y si observamos eso, podemos esperar también procesos también de desplazamiento o de afectación asimétrica de la violencia. Bueno, y con eso ya estoy casi terminando mi presentación introductoria y para concluir un par de observaciones finales. Espero que con estas 5 hipótesis ahora tenemos, digamos, una idea, obviamente de la complejidad, si se quiere, de lo que puede ser dinámicas de violencia en contextos post-conflicto, ¿no? Al menos nos dan estas 5 hipótesis un amplio panorama de los potenciales cambios y continuidades que pueden caracterizar las dinámicas de violencia en contextos post-conflicto. Lo que es importante es que la idea de estas hipótesis no es que sean hipótesis competitivas, ¿no? No es que representan explicaciones mutuamente excluyentes. Como ya mencioné en algunos casos, ¿no? También hay relaciones entre las diferentes hipótesis y obviamente y lamentablemente pueden ser todas las hipótesis al mismo tiempo, es decir, puede haber violencia de cada tipo, ¿no? Al mismo tiempo en un contexto post-conflicto. Entonces la idea es más bien que estas 5 hipótesis nos ayudan a identificar y sistematizar las diferentes dimensiones y formas de la violencia. Y eso sí es algo importante, y eso solo quiero mencionar y lo podemos profundizar en el encuentro sincrónico, ¿no? No solo analíticamente es importante qué está pasando en un contexto post-conflicto, sino también políticamente es importante diferenciar, ¿no? Porque según cada lógica podemos identificar diferentes respuestas políticas, ¿no? A la continuidad de un conflicto armado hay que responder de manera diferente que a una transformación de la violencia de un conflicto armado a una situación más tipo violencia criminal post-conflicto, ¿no? Si la violencia refleja las características de un proceso de paz en cuanto a sus consecuencias en términos de romper con estructuras lógicas, órdenes violentos, hay que responder diferente a eso si la violencia refleja más bien las limitaciones
de un proceso de paz, de romper con esas lógicas, ¿no? Entonces, eso sí es importante, políticamente es muy importante diferenciar. Pero, y eso también vamos a tocar en el encuentro sincrónico, metodológicamente es a veces muy, muy difícil diferenciar, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas cosas, pero algunas muy obvias, ¿no? No podemos decir fácilmente cuál es el motivo real de un actor armado, de un grupo armado, ¿no? Si está actuando bajo una lógica puramente criminal, con enriquecimiento así en la mente, o si también o exclusivamente es una lógica política, ¿no? Incluso si un grupo armado tiene un discurso muy político, eso tampoco nos dice directamente que no sea de verdad, digamos, la motivación económica criminal la principal, ¿no? Es decir, es muy difícil. Y es muy difícil también con el último punto aquí, de que muchas veces, y eso es obvio me parece en el caso colombiano, observamos formas y dinámicas híbridas de la violencia. Es decir, normalmente, o muchas veces al menos, un actor, un grupo armado, actúa tanto bajo una lógica económica criminal como bajo una lógica política, ¿no? Empíricamente las diferentes lógicas, las diferentes formas de la violencia se desdibujan y se mezclan, ¿no? Y eso también es muy importante entender porque eso también nos dice algo sobre respuestas políticas y sociales, ¿no? Y eso también vamos a discutir en el encuentro sincrónico. Y la idea, y con eso voy a terminar, de este encuentro sincrónico es que vamos a utilizar y aplicar estas 5 hipótesis como un marco analítico, conceptual y teórico para discutir el caso colombiano contemporáneo, ¿no? Colombia posacuerdo, con enfoque obviamente en las dinámicas territoriales y mi idea es enfocando también un tipo particular de la violencia. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención.